Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con los ejercicios que habíamos comentado con respecto a los verbos, ¿sí? Entonces, vamos a ver eh, los siguientes verbos, verbo, con la V, verbo. Y tenemos el verbo es abandonar, 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 pero en esta especie como de dejar, ¿no? Abandonar. Tenemos el verbo abrazar y tenemos el verbo abrir, abrir. Entonces vamos a poner ahora un ejemplo de cada uno y decíamos, digo, 3 ejemplos de cada uno. Entonces, ese es uno. Entonces va otra vez. La segunda de el mismo verbo abandonar. Entonces, tenemos la tercera, recordamos que es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, perdón, novena. Entonces, ahí la vamos a ir haciendo eso, ¿no? Y el tercer ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos abandonar. Y recordamos, ahí vamos a tener que poner qué fue lo que yo dije. Utilicé cuando el verbo y con las otras situaciones, cosas, ¿sí? Para que no lo van a confundir. Y a la otra, pues hay que buscarlas, ¿no? Y tenemos también abrazar. Entonces yo, tercero, ese es el de abrazar. Y tenemos el otro verbo que es abrir, ¿sí? Y tenemos por último, entonces ahí hay que ir checando. Y vamos a recordar que esto es caja, cuarto, para que lo identifiquen también ahorita que estén haciendo su ejercicio. Esas son los primeros 3 verbos. Vamos ahora a continuar con los otros verbos que tenemos acá. Y decíamos, bueno, es 1, 2, 3, que eso sí hay que ver qué nombres tiene. Y tenemos el siguiente es abusar, aburrir y acabar. Entonces tenemos el verbo
abusar, aburrir, acabar, acabar. ¿Sí? Vamos a hacer pues 3 oraciones sencillitas. Recordamos que estamos haciendo oraciones sencillitas y dice: dos. En la segunda oración es: y la tercera oración es: ¿sí? Entonces, hay que ver qué son estas oraciones. Así son las sencillotas, para que no nos, nada más para que vean otra vez la señal y la pongan en un contexto, ¿sí? Y el siguiente verbo, decíamos que es el verbo aburrir. Entonces, ¿sí? El siguiente verbo es: yo. Esa es una. Con la letra E, ¿sí? Ahí tenemos la otra. Y tenemos también el otro verbo. Y vamos a ver la primera oración, ¿sí? Recordamos que nosotros utilizamos español signado porque aquí el caso para la hermana Rupe, que es la que tiene que aprender. Eso nosotros lo hacemos para que ella aprenda las señas y pueda comunicarse después con las hermanas, porque ella, ella les va a enseñar a las hermanas, ¿sí? Poco a poco la lengua de señas para que la entiendan, ¿sí? Aparte que ella puede hablar, entonces para que también las hermanas la apoyen, ¿sí? Con las señas y ella pueda entender mejor, ¿sí? Por eso hacemos un español signado, no hacemos lengua de señas como tal. Y decimos pues que la siguiente oración es: ¿sí? La siguiente oración de este verbo, ok. Y continuamos también con otra oración, ¿sí? Digo, otros verbos. Entonces ya tenemos ahí los verbos que acabamos de mencionar. Ahí hay que ponerles el nombre y en qué orden estaban. Y tenemos el siguiente, que es aceptar, y el siguiente acariciar, y el siguiente aconsejar. Entonces, aceptar, acariciar y aconsejar. Recordamos que los verbos también pueden ponerse para los sustantivos, para las cosas. Puede ser aconsejar, aconsejar, o también puede ser eh, consejo, ¿sí? Entonces también allí hay que tomar en cuenta eso. Y entonces le pregunta:
La siguiente oración. La siguiente oración. ¿Sí? La siguiente oración del verbo acariciar, ¿sí? Y la siguiente oración del siguiente verbo, ¿sí? La siguiente oración. Y la siguiente oración. Perdón, me equivoqué. Yo, así, la repito otra vez. Entonces, vamos por último a las siguientes oraciones, ¿sí? De los siguientes verbos. Y tenemos el verbo agarrar, admirar y agradecer. Agarrar, admirar y agradecer. Que también decíamos, se utiliza a agradecer como gracias también, ¿sí? Entonces, ahí vamos a utilizar eso. Entonces, vamos a los verbos, pues, y la oración es: ¿sí? La siguiente oración, la repito. Y la siguiente oración. La que sigue, es el verbo admirar, ¿sí? El verbo admirar. Segunda oración. Y la siguiente oración del siguiente verbo, ¿sí? Agradecer. Y también la siguiente oración.
Y la última oración. Bueno, por lo pronto, con esas vamos a ir trabajando, ya poco a poco vamos a ir avanzándole. Recordamos también el verbo, los otros verbos que son los más fáciles, el verbo estar, con la letra E, estar. Esa es una. Esa es otra. Esa es otra. También el verbo hacer, ¿sí? Hacer. Segunda. Y tercera oración, oración, sí, no, oración, perdón, oración, este es orden, perdón, oración. Y tercera oración, bueno, y tenemos también el verbo ser, 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 el verbo ser, ¿sí? Y tenemos el verbo ser. Esa es una. Esa es otra. Esa es otra. Y tenemos el verbo tener, tener, ¿sí? Recordamos tener. Y la última oración. Entonces, tenemos eso. Y por último, el verbo haber, ¿sí? Esa es una. Esa es otra. Y esa es otra. Vamos, por último, hermanitas, esto recordamos que son los ejercicios. Vamos todos, por favor, a deletrear lo siguiente, ¿sí? Voy a ir deletreando algunas palabras que por favor quiero que las pongamos en la libreta, ¿sí? Entonces, a ver si las ubicamos. Esa es una, que esta es la seña. 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 Bueno,
Esas son las cosas que queremos que poco a poco vayamos deletreando, ¿sí? Y por último, me van a hacer qué letra estoy poniendo, ¿sí? Ahí las van a ir poniendo con el orden que las estoy dictando aquí. Voy a poner I love you. L, ¿qué letras fueron esas? Bueno, estamos en contacto y hay que hacer estos ejercicios.